y os voy a mandar todo el contenido de la presentación, así como la grabación a vuestros correos electrónicos cuando terminemos la sesión. Así que, de nuevo, si en algún momento por algún tema técnico o porque tenéis que ausentaros algunos minutos, no os preocupéis porque tendréis todo el material para poder revisarlo tantas veces como queráis. Igualmente aprovecho la ocasión para deciros que en el apartado vídeos de nuestra web, de cuentosparacrecer.org, encontraréis todos los webinars que hemos hecho hasta la fecha, guardados. Así que a veces me preguntáis, ¿dónde puedo encontrarlos? Pues solo hace falta que entréis en el apartado vídeos y están colgados, o si no, en nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, y son justo las 6 de la tarde en España, vamos a empezar esta sesión sobre escritura Montessori. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo trabaja el método Montessori el área de la escritura. Y hemos dividido la sesión en 3 partes. Tenemos una primera parte en la que vamos a hablar de qué es la pedagogía Montessori. Creo que Montessori es mucho más que una metodología, es una filosofía, yo diría que es una manera de entender la relación entre adultos y niños, es una nueva mirada al mundo de la infancia y es muy todo, y que lo que muchas veces llega de Montessori son los materiales. Si no entendemos, si no hemos hecho este cambio de mirada primero, va a ser complicado que los usemos adecuadamente y sobre todo, yo diría que tengamos éxito en su uso. Así que vamos a reflexionar un poco sobre este marco conceptual. Luego voy a compartir brevemente cuál es la propuesta que hace Montessori alrededor del mundo de la lectoescritura, cuál es el proceso que vislumbra, cuáles son los pasos. Y después ya entraremos en la parte específicamente de la escritura. Os pongo la presentación en grande para que la podamos ver mejor. Vamos allá, por tanto, con el primer bloque, este bloque del marco conceptual. Montessori, creo que hay alrededor de la filosofía Montessori, de la pedagogía Montessori, hay muchos mitos, yo diría, leyendas urbanas, hay mucha desinformación. Tenemos ideas preconcebidas, algunas ciertas, otras no tanto. Me gustaría en este primer bloque clarificar. Y antes de clarificar, os voy a pedir que votéis qué es lo que sabemos, cuáles son nuestras verdades, aquello que creemos saber acerca de la pedagogía Montessori. Os voy a lanzar ahora mismo la votación y os animo a participar. Ahí están vuestras pantallas. Unos minutitos para que podáis contestar estas preguntas tranquilamente. Mira, tenemos prácticamente el 80% de los que estáis ahora aquí conmigo que ya habéis votado. Vamos a dejar 5 segundos más por si viene algún rezagado que le apetece probar suerte, digamos. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos votación. Muchísimas gracias a todos los que habéis votado. Vamos allá. Vamos a repasar vuestros resultados. La primera pregunta era... perdonad, a ver qué. Ahora, la primera pregunta era: ¿la metodología Montessori es muy novedosa? Hemos tenido un poco de dudas aquí. El 58% habéis contestado que es falso y el 42% habéis contestado que es verdadero.
Y esto es falso, estoy de acuerdo con el 58% porque es falso. Pensar que el primer libro en el que se hace explícito la metodología Montessori, que se llama El método Montessori, que escribió María Montessori, fue editado en 1924. Es decir, novedoso no es. Otra cosa es que muchas de las cosas que propuso y la mirada que hizo María Montessori en el mundo de la educación creo que no ha sido aún superada en muchas cosas. No hemos llegado a este punto de manera global y, por tanto, muchas de sus propuestas nos pueden parecer, nos pueden chocar o pueden chocar en relación a la manera como tenemos tradicionalmente. Pero no es una metodología novedosa, es una metodología muy testada, es una metodología que no es, digamos, que no ha nacido hace 2 días. La segunda pregunta que os lanzaba era, en las escuelas Montessori los niños hacen lo que quieren. En esto habéis sido más categóricos, el 92% habéis contestado que era falso y el 8% habéis contestado que era verdadero. Y esto es falso. Los niños Montessori no hacen lo que quieren. Los niños Montessori tienen capacidad de elección, pero esta capacidad de elección viene marcada por los materiales que han sido previamente presentados. Con lo cual, en realidad es una capacidad de elección que guía. La guía Montessori es capaz de acompañar. Y sobre todo esta guía Montessori que es capaz de acompañar en base al desarrollo del propio niño y en base a la observación que ha hecho esta guía sobre qué es lo que ha hecho este niño o esta niña. La tercera pregunta era, ¿la pedagogía Montessori no sirve para todos? Aquí habéis sido también bastante claros, el 83% habéis dicho que era falso y el 17% habéis dicho que era verdadero. Y estoy de acuerdo en que es falso, categóricamente falso, yo diría. La pedagogía Montessori es una pedagogía muy centrada en el niño, muy centrada en el propio desarrollo de cada uno de ellos, independientemente de su ritmo, independientemente de su capacidad. Por tanto, está tan hecha a medida de cada uno de ellos que acompaña a todos. De hecho, María Montessori, cuando María Montessori se licencia en Italia, de hecho es la primera mujer que se licencia como médico en Italia, ella acaba sus estudios y entra a formar parte de un estudio ligado a la Universidad de Roma, alrededor de la unidad de psiquiatría. Y ella tiene toda una serie de experiencias con niños que presentan problemas de desarrollo. Y de esta experiencia a María Montessori unos años más tarde se le encarga que dirija la escuela ortofrénica. La escuela ortofrénica era una escuela para niños con necesidades educativas especiales y es en la escuela ortofrénica donde ella desarrolla lo que es la semilla de lo que posteriormente conoceremos como el método Montessori. Y estos materiales que ella presenta, estas propuestas que ella presenta en la escuela ortofrénica, de hecho, tienen un éxito ya en su día importantísimo, muy divulgado y estaban pensados para niños que tenían necesidades educativas especiales. Por tanto, pensar que sirve para todos. Yo muchas veces, a mí me han dicho a veces que la metodología Montessori es solo para niños que son muy listos, ¿no? Pues nada que ver, Montessori es para todos, para el que va a ir más rápido y para el que va a ir un poco más lento. Es un método que se adapta porque pone de manera real, no de boquilla, sino de manera real, pone al niño en el centro de su propio proceso de aprendizaje. La última, la número 4, era la educación Montessori es elitista o es muy costosa de aplicar. El 13% habéis dicho que es verdadero y el 88% habéis dicho que es falso. La educación Montessori per se no es ni elitista ni costosa. Los materiales Montessori los podemos hasta fabricar nosotros mismos. Lo que es verdad es que en muchos países no existen, el acceder a una escuela Montessori es muy costoso para las familias. Cada vez más hay docentes y familias que se forman en la metodología Montessori para introducirla ya sea en casa o en la escuela tradicional. Y por tanto espero que cada vez más esta metodología impregne, yo diría, la vida escolar, pero per se
en la metodología no debería ser o no es una metodología pensada para las élites, bien al contrario, la Casa I Bambini, que fue donde María Montessori desarrolla su metodología, era una escuela para niños, inicia la escuela para niños antes de iniciar en la escuela primaria, luego va creciendo, pero el inicio de la Casa I Bambini, se desarrolla en un barrio y en un contexto socioeconómico humilde, con lo cual no está pensado para las élites. Os comparto resultados para que veáis que no me he inventado nada de vuestras respuestas. Y dicho esto, y gracias por este pequeño ejercicio, vamos allá a descubrir un poquito más de quién era este personaje, quién era María Montessori. María Montessori, os decía, nace en el 1870, ¿no? Cuando a veces oímos que es un método muy novedoso, pues no es un método muy novedoso. Ella nace en Italia el 31 de agosto de 1870 y muere en los Países Bajos en el 1952. María Montessori fue una persona, yo diría, muy interesada en el conocimiento, en entender y en comprender. Fue una humanista con todas las letras, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra. Fue la primera mujer que se graduó como médico en Italia. Tuvo estudios también de psiquiatría, de filosofía, antropología, biología, psicología, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las cosas que aporta María Montessori al mundo de la educación es esta vertiente científica. Ella es capaz de desentrañar los secretos, yo diría, de la infancia, ¿no? Ella aplica la metodología de observación científica, el método científico, a rajatabla, y lo hace en un mundo en el que hasta la fecha nadie había tenido este acercamiento, ¿no? El método científico es un método, por tanto, en el que ella aplica un método científico con curiosidad y con rigurosidad. Y a través de este método científico ella es capaz de entender y secuenciar los procesos del aprendizaje de los niños. Y creo que esta es una grandísima aportación al método Montessori, que además posteriormente, muy posteriormente, ha sido validado por la neurociencia y por tanto creo que merece mucho la pena conocer todos estos procesos que ella a través de esta observación científica es capaz de desentrañar. Ella se gradúa como médico y esta formación científica tiene un gran impacto en toda su vida profesional. Os decía antes que cuando termina entra a formar parte de un programa de investigación ligada a la Universidad de Roma, de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma. Ella queda muy impactada por el estado y sobre todo la ausencia de estímulo que se les da a los niños que tienen dificultades o que presentan retrasos. Intentando buscar cómo podía apoyar, cómo podía dar una salida, ella empieza a estudiar la obra de Rousseau, de Pestalozzi y sobre todo de Froebel, quien ya en el 1837 había fundado una pequeña escuela que en aquel momento implicó una innovación radical, en el que trabajaba el aprendizaje a través del juego. Froebel era un auténtico convencido del valor del juego como vector principal del aprendizaje. María Montessori se inspira en estos estudios y ella empieza a desarrollar una serie de materiales para el aprendizaje que desarrolla en el contexto de la escuela ortofrénica. La escuela ortofrénica que codirige posteriormente es una escuela para niños con necesidades educativas especiales y es donde ella empieza a desarrollar lo que posteriormente conoceremos como el método Montessori. El éxito que tiene con sus alumnos en la escuela ortofrénica es espectacular, es muy divulgado. María Montessori ya en su época alcanza gran repercusión, sus estudios, sus materiales alcanzan gran repercusión y en ese contexto
un tiempo más tarde, se le encarga crear la primera casa dei bambini. ¿Qué era la casa dei bambini? La casa dei bambini viene a dar respuesta a la etapa anterior al inicio de la educación formal, que en aquella época era a los 6-7 años. Los niños de clases trabajadoras, la mujer empieza a incorporarse al mercado laboral, y estos niños que históricamente estaban atendidos en casa, quedan un poco desatendidos y se le propone atender a estos niños, ¿no? Por tanto, el método Montessori inicia en la infancia, en la primera infancia, y crece posteriormente hasta arriba, ¿no? Muchas metodologías están pensadas arriba y luego bajan. Montessori está pensada desde el inicio de la vida hacia arriba. En la casa de Bambini es donde ella desarrolla todo lo que hoy conocemos como el método Montessori. Lo hace desde la observación, y María Montessori lo que genera es un ambiente preparado, que ella siempre dice que el ambiente debería ser como un laboratorio, genera un ambiente preparado y observa y acompaña a los niños para que ellos puedan desarrollar su propio potencial. Creo que una de las cosas que sí suponen una innovación radical en el enfoque Montessori es la concepción misma de la infancia. Mientras que en las metodologías tradicionales el concepto que tenemos es que la educación quiere decir llenar al niño de cosas. El niño es un ser que viene, digamos, en blanco, es un libro con las páginas en blanco, y a través de la educación las llena. María Montessori dice todo lo contrario: el niño tiene dentro todo lo que necesita. Lo único que tenemos que hacer es generar las condiciones para que pueda florecer. No tengo que llenar, tengo que acompañar para que este niño pueda desplegar su propio potencial. Y cada uno tiene el suyo. Este cambio de mirada, creo, genera que el método Montessori es un método mucho más horizontal, en el que se aprende haciendo. Se entiende que el aprendizaje no es de transmisión, sino es de acción, sobre todo. Se entiende que tenemos que el guía, que el docente ayuda proponiendo el material que en cada momento es más adecuado para que el niño avance. Y sobre todo, el método Montessori nos hace ver, nos hace conscientes de los procesos. No trabajamos básicamente sobre procesos. Y eso es importantísimo, y en relación a la lectoescritura lo es de manera especial. Ahora veremos cuál es el proceso que construye María Montessori. Resumiendo, creo que revolucionó los parámetros de la educación. Muchas de las cosas aún no han sido, yo diría, superadas. El niño es el auténtico protagonista de su proceso de aprendizaje, y lo vemos de manera explícita a través de materiales de autoaprendizaje, a través de un ambiente preparado para el aprendizaje. Busca el desarrollo integral de la persona. El método Montessori no va de aprender matemáticas, de aprender a leer o de aprender historia, va de desarrollar personas, como os decía. No se trata de llenar, sino de ayudar a desarrollar. Por tanto, vamos a fomentar, es una metodología que fomenta la autonomía, que fomenta la independencia, que fomenta la iniciativa, la capacidad de elección, que fomenta el desarrollo de la voluntad y que fomenta, por tanto, la autodisciplina. Las aulas Montessori son aulas en las que hay la disciplina parte de la libertad, y esto es un concepto muy bonito, muy, muy, muy bonito. Creo que el mundo nos iría mucho mejor si nos lo aplicáramos y hubiéramos todos aprendido así. Pero en la libertad es donde se desarrolla la autoestima, es lo que nos dice María Montessori, y es donde se desarrolla la capacidad de elección. Avancemos un poquito más. El enfoque Montessori, por tanto, los niños tienen el poder de educarse a sí mismos, aprenden mejor porque lo hacen a su propio ritmo, además a través de sus propios descubrimientos, a través de sus propios centros de interés y a través de la acción. En Montessori no hay ni premios ni castigos, y hay mucho aliento, y esto es una de las claves, yo también diría, ¿no? Este aliento que te impulsa.
El error es visto como una oportunidad de aprendizaje, todos los materiales de autocorrección, etc. Y aprenden, como os decía, a través de su propia capacidad de elección, a través de su propio centro de interés. ¿Qué es lo que propone? Os decía que Montessori, una de las cosas más interesantes de conocer la pedagogía Montessori es que se nos hace visible los procesos naturales. Y esto es así porque María Montessori lo que hizo fue aplicar el método científico, generar unas condiciones óptimas y observar. Y a través de esta observación se fueron desentrañando estos procesos. También en el área de la lectoescritura se marca muy claramente cuál es el proceso natural, que posteriormente a través de la neurociencia hemos podido validar. Veamos cuál es el proceso. Esto ya explica. Una de las cosas interesantes también, aparte de poder ver el proceso y poder ser conscientes de este proceso, es que cada una de las fases del proceso lo que trata es de aislar una dificultad. El método Montessori no quiere abarcar todo a la vez, sino que de manera secuencial va a ir aumentando la complejidad, pero siempre un paso detrás del otro. De esta manera, ¿qué conseguimos? Que todo el mundo pueda avanzar y sobre todo que cuando yo avance lo haga con todas las herramientas que necesito para poder conseguir aquello que se me está pidiendo. Y esto es motivación intrínseca. Motivación intrínseca, ¿de dónde viene la motivación? Viene del sentirme capaz. No viene de un premio, de un castigo, viene de un refuerzo positivo. Viene de que yo me siento capaz de hacer esto y por tanto voy a querer volverlo a hacer. Veamos cuál es en las distintas fases. Podemos marcar 3 grandes etapas. La primera es la etapa de preparación y es una etapa prelectora. La segunda es el inicio del proceso, en el que nos vamos a basar en los procesos fonológicos principalmente y cognitivos. Y la tercera es la consolidación de este proceso. En esta primera etapa, ¿qué es lo que hay en esta primera etapa? En esta primera etapa hay un trabajo decidido sobre el fomento lector. Porque, como María Montessori nos dice, aprendemos aquello que queremos aprender. Si no valoro la lectura, si no estoy conectado con la lectura, etcétera, no voy a querer aprender, no voy a sentir la necesidad de aprender. Por tanto, en el inicio del proceso necesitamos haber trabajado de manera decidida el fomento lector. Además, necesitamos haber trabajado el lenguaje. El proceso de la lectoescritura es un proceso que trabaja en base al lenguaje. Mirad, y esto nos lo ha dicho la neurociencia posteriormente. Sabemos que un bebé, antes de desentrañar el código del lenguaje, ya presenta actividad cerebral en las redes del lenguaje. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que estamos genéticamente preparados para el habla. Venimos con el cableado de serie para poder hablar y para poder entender lo que nos dicen. ¿Qué pasa con la lectura y la escritura? Pues que la lectura y la escritura es un hecho dentro de lo que es la evolución de la especie muy reciente y por tanto no ha dejado huella genética. ¿Esto qué quiere decir? Que no venimos con el cableado que va a permitir con el software instalado de la lectura. No es algo que llevemos dentro, sino que cuando aprendemos a leer y a escribir, lo que hacemos, neurológicamente hablando, es reciclar algunas áreas de nuestro cerebro para poder acceder a la lectura. ¿De qué parte Montessori en este proceso? Parte de aquello que es natural al niño o a la niña, que es el lenguaje. El proceso de la lectoescritura es un proceso de lenguaje. Y esto, que os parecerá una tontería, pero cuando uno analiza la manera como muchas veces se hacen las cosas, veréis que no es así. Por tanto, partimos del lenguaje, por tanto, un prerequisito antes de empezar cualquier proceso de lectoescritura es un nivel mínimo de desarrollo del lenguaje. ¿Cómo vamos a empezar a aprender a leer y a escribir si no sabemos hablar o si tenemos enormes dificultades en el lenguaje expresivo? Primero tenemos que ir al lenguaje, esa es la base. Por tanto, fomento lector, desarrollo del lenguaje.
Después vamos a trabajar las habilidades que necesitamos de manera explícitas y las vamos a trabajar en un orden. Vengo del lenguaje, ya conozco las palabras, ya sé decir las palabras, por tanto conozco el lenguaje significativo y ahora ¿dónde me voy a ir? El siguiente paso es aprender a escuchar cómo se construyen estas palabras. Por tanto, pasamos del lenguaje significativo a la construcción del lenguaje, a la arquitectura del lenguaje, y esto es la fonología. Sé las palabras y ahora voy a reflexionar cómo se crean estas palabras. Y aquí Montessori trabaja mucho, mucho, mucho el área de la conciencia de fonema. Una vez reconozco y soy capaz de discriminar auditivamente cómo se construyen estas palabras, te voy a dar un símbolo, te voy a decir este sonido que tú escuchas en la palabra casa, este sonido que tú ya lo escuchas, eres capaz de separarlo, ahora yo te voy a enseñar cuál es su símbolo. Y aquí presentamos la grafía, y hay una correspondencia grafía-fonema. No al revés. Vengo del lenguaje, entiendo la construcción y luego te doy un símbolo a este fonema, te doy un símbolo a este sonido que tú ya eres capaz de discriminar. Por tanto, en habilidades prelectoras trabajamos el fomento, el lenguaje, la conciencia de fonema y la correspondencia fonema-grafema. Una vez tengo todo este conocimiento, estoy preparado para iniciar el proceso. Y aquí María Montessori es el momento de dividir la escritura y la lectura, y ella divide la escritura en dos partes. Una son las escrituras cognitivas, por tanto el circuito cognitivo de la escritura, y posteriormente va a trabajar la escritura manuscrita. Primero vamos a trabajar la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es algo que viene de dentro y expresa hacia afuera, y por tanto es relativamente más fácil escribir que leer. Y en segundo lugar vamos a trabajar la lectura. ¿Qué necesito para escribir? Necesito segmentar las palabras en todos sus fonemas y conocer las grafías. ¿Qué necesito para leer? Necesito reconocer las grafías, ligarlas con un fonema y una tercera cosa, componer fonéticamente. Por tanto, es un poquito más complicada la lectura. Por esto nos enfocaremos primero en la escritura cognitiva, después en la lectura. En un cuarto lugar, ahora sí activaremos esta mano, vamos a trabajar la escritura manuscrita. Y por último, vamos a trabajar el control de la comprensión. El proceso no termina aquí. Termina cuando entiendo, cuando he trabajado la escritura fina, cuando soy capaz de saber si entiendo o no entiendo. Y esto es importante. Muchas veces cuando hablamos de lectoescritura, de proceso de lectoescritura, en el fondo nos quedamos en la parte de fonológica, de la decodificación, y buscamos simplemente la fluidez y no trabajamos bien la comprensión. El método Montessori completa todo el proceso trabajando hasta el control de la comprensión, que lo hace a través del material gramatical. Este es el proceso que propone María Montessori. Es un proceso que, si lo pensamos, tiene toda la lógica, ¿no? Parte de lo que nos es natural, que es el lenguaje, y va bajando del lenguaje a la construcción, a la simbología y luego a la activación del proceso con la escritura, que me es más natural porque viene de dentro, posteriormente la escritura y después la escritura manuscrita. Vamos a verlo un poco más en detalle. Hoy vamos a hablar de escritura, por tanto vamos a ver más en detalle estos dos mundos y sobre todo qué materiales usamos y cómo lo hacemos. Os decía que la escritura, Montessori la divide en dos tiempos. Uno es el tiempo de la escritura cognitiva o tiempo 1 y el otro es el tiempo de la escritura manuscrita. Veamos qué es lo que hacemos con este tiempo 1, el tiempo de la escritura cognitiva. El objetivo de este primer tiempo es activar el circuito neurológico de la escritura y desligarlo del manual. ¿Por qué? La motricidad son dos cosas distintas. Uno es tener claro el proceso cognitivo y lo otro es plasmarlo con la mano. ¿Qué me pasa con la mano?
la mano, la motricidad, todo lo que necesito de manera motriz, físicamente, motora, para escribir, depende del desarrollo madurativo del niño o de la niña. El desarrollo madurativo no depende únicamente de la experiencia, sino que depende de su propio desarrollo, con lo cual podemos controlarlo menos. El proceso cognitivo podemos tener claro cuando estoy preparado. A través de una serie de experiencias llegaremos a tener las habilidades para llegar a este proceso cognitivo. Pero la mano va a necesitar tiempo, no solo experiencia y tiempo. Por esto vamos a desligarlo y vamos a tratar de consolidar cada uno de los procesos. Primero quiero consolidar el proceso cognitivo y posteriormente me voy a enfocar en trabajar el proceso manual, cuando el cognitivo ya lo tengo clarísimo. ¿Cuál es el objetivo del tiempo 1 de la escritura? ¿Y cómo funciona el proceso cognitivo? Cuando yo quiero escribir algo, pienso lo que quiero decir, imaginar que quiero escribir la palabra casa, pienso lo que quiero decir, analizo los componentes fonológicos, a ver cómo era la k, busco la grafía, a, busco la grafía, s, busco la grafía, a, busco la grafía y compongo la palabra. Por tanto, necesito segmentación fonológica de la palabra completa y necesito conocer todas las grafías. Y luego simplemente compongo la palabra con un material manipulativo. En el caso Montessori, el material manipulativo que usamos es el alfabeto móvil. Podéis usar un alfabeto móvil, podéis usar letras troqueladas, etc. ¿De acuerdo? Cualquier alfabeto que me permita escribir sin tener que escribir de manera manuscrita. El objetivo del alfabeto móvil, por tanto, es activar este circuito. Dos condiciones tenéis que aseguraros antes de empezar a presentar este material. Que los niños conocen todas las grafías y que son capaces de segmentar las palabras completas. No solo discriminar el sonido inicial o el final, sino discriminar el sonido completo de la palabra. ¿Cómo jugamos con este alfabeto móvil? El alfabeto móvil lo presentaríamos en 3 tiempos. Hay 3 bloques, digamos, de actividades. El primer bloque es el bloque en el que yo presento el material, presento el alfabeto y yo me voy a asegurar de que estos niños, estas niñas estén preparados efectivamente para poder usar este alfabeto. ¿Cómo lo haría? Pues las primeras actividades son las que yo voy a dar un fonema y ellos tienen que encontrar la grafía. O al revés, yo les enseño una grafía y ellos tienen que generar el fonema. Por tanto, son juegos de presentación, son juegos de comprobación. Primeros juegos de comprobación. Segundos juegos de comprobación son los que yo voy a decir la palabra en mezcla. Imaginar que yo digo una palabra en mezcla, es decir, fonema, fonema, y ellos tienen que componerla. Ellos simplemente tienen que buscar la grafía. Yo digo la palabra k, a, s, a, y ellos la componen, ¿de acuerdo? Estos serían los primeros juegos de comprobación. Si vemos que hay mucha dificultad en este tipo de juegos, quiere decir que no estamos preparados aún para el uso de este material. Segundos juegos. Los segundos juegos son los juegos en los que yo hago esto que veis aquí. Yo tengo un león y yo escribo león, ¿de acuerdo? No nos vamos a poner en cómo están puestas las letras, etc. Aquí estoy buscando la activación del circuito. Tengo otro objeto, escalera, vamos a volver a poner la escalera, ¿de acuerdo? Juegos, por tanto, de escritura natural. Aquí estamos trabajando siempre sobre escritura natural porque venimos de la fonología y aún no hemos enseñado la escritura reglada. Aquí estamos trabajando en escritura natural y lo que buscamos es que activen, que sean capaces de activar este circuito de aquí. Los dictados mudos los podéis hacer o con un objeto o los podéis hacer con una tarjeta y detrás el control del error para que ellos mismos vean si lo han hecho bien o no lo han hecho bien, si han dejado alguna letra o no se la han dejado.
Y los terceros juegos, y aquí ya es cuando ya hay una conexión y hay estamos en la senda, es cuando les dejamos el material y ellos empiezan a escribir de manera autónoma aquellas palabras que ellos quieren. Cuando ocurre esto, cuando hay una escritura autónoma y se sienten seguros para hacerlo, de manera natural, ¿qué va a surgir? Va a surgir el inicio de la decodificación. Imaginar que yo he escrito león, porque me ha apetecido escribir león. Lo siguiente que voy a hacer es ver león. Y no solo voy a separar, no solo voy a separar fonéticamente, no solo voy a buscar la grafía, sino que ahora aquí voy a pasar a componer la palabra fonéticamente. Lo interesante de estos, por tanto aquí, en este punto, es en el punto en el que la escritura se solapa con la lectura. Empiezo a leer aquellas palabras que yo mismo he escrito. Y por tanto, aquí sí podemos empezar a forzar que ellos empiecen a leer aquello que han escrito. ¿Qué pone aquí? Etcétera, etcétera. Por tanto, es el momento en el que podemos ya abandonar la escritura y pasar a las actividades de lectura. Una vez tenemos el tiempo 1 de la escritura claro, de la escritura cognitiva, ahora que hemos pasado por la lectura, ahora nos enfocaríamos en el tiempo 2 de la escritura, que es la mano, la escritura manuscrita. El objetivo de esta etapa es, ahora sí, activar esta mano para empezar a escribir, ya no con un material manipulativo, sino usando mi mano. ¿Qué necesito para haber llegado aquí, para ser capaz de empezar a escribir? Necesito haber activado este circuito cognitivo de la escritura, por tanto, tener claras cómo se escriben las palabras y tener un buen nivel de motricidad. Por tanto, durante todo el proceso que os he presentado antes, no dejaríamos de trabajar y de practicar actividades que activen y fortalezcan todas las áreas de la motricidad. Tanto la fuerza de prensión como la capacidad de hacer trazos, etc. Por tanto, tengo que haber trabajado la motricidad y tengo que haber activado el tiempo 1 de la escritura. Cuando estoy en esta posición, estoy preparado para el trabajo de la escritura manuscrita. El material base que usa Montessori para trabajar la escritura manuscrita son las pizarras. Y vamos a trabajar, imaginar, hemos trabajado todas las áreas que os he dicho, vamos a trabajar en la pizarra y cuando hemos pasado por las pizarras, posteriormente pasaremos al papel. Pero el material que me pasa del alfabeto móvil al papel es la pizarra. ¿Por qué? Porque es un material sensorial, el control de las sensaciones y la sensorialidad de una pizarra es mayor que en una hoja, porque las pizarras Montessori son mucho más grandes, o son más grandes que una hoja, no son enormes, pero son más grandes que una hoja, y me permiten empezar a probar todas estas habilidades motrices y sobre todo el material pizarra sirve para dos cosas, no solo para practicar las habilidades motrices, sino sobre todo para la reflexión de cómo se construyen estas letras, para aprender a darme cuenta, unas suben hacia arriba, otras bajan hacia abajo, esta horizontalidad del trazo de la letra, etc. Por tanto, las pizarras es un material que pasa del alfabeto móvil a la hoja buscando la sensorialidad y, sobre todo, la reflexión. Encontramos 4 pizarras. Hay 4 pizarras distintas en Montessori, aunque seguramente muchas veces, a veces no sé por qué, solo encontramos 2 o las típicas son 2, ¿no? La primera es una pizarra sin pautar, por tanto sería una pizarra aproximadamente de 30 por 40, sin nada, ¿de acuerdo? La segunda, que es la que normalmente, bueno, o normalmente no, pero hay gente que no la usa o solo la usan para números, pero la idea es, ahora veréis un poco la secuencia, la idea es trabajarla con letras. Es la pizarra con cuadrícula. La tercera es la pizarra con doble línea, es decir, tiene doble línea arriba, doble línea abajo y una línea en medio. Es la pizarra que me va a marcar, en la que voy a trabajar de manera explícita la horizontalidad de estas letras.
la pizarra de doble línea no sirve tanto para que ellos escriban como para que sean capaces de colocar esas letras. Habéis visto en el pequeño vídeo que os enseñaba antes del alfabeto móvil, como las letras quedaban colocadas un poco como la niña quería. En la pizarra de doble línea vamos a marcar el espacio donde colocar las letras del alfabeto móvil y darnos cuenta de cuáles suben hacia arriba, cuáles van hacia abajo, etc. La pizarra de doble línea, por tanto, es en la que trabajamos esta parte horizontal de las letras y la trabajaríamos conjuntamente con actividades de clasificación, que son importantísimas para esta toma de conciencia. Y por último está la que muchas veces habéis visto, o mucha gente me dice, esto es la pauta Montessori, que es la pauta con línea simple, que simplemente me marca la línea para que yo sepa cuándo tengo que construir hacia arriba y cuándo tengo que construir hacia abajo. El orden en el que os las he enumerado es el orden en el que las presentaríamos, ¿de acuerdo? Pasaríamos sin pauta, cuadrícula, línea doble y línea simple. ¿Por qué? Como todo lo que hace Montessori, cada pizarra tiene un objetivo y este objetivo lo que busca es cada vez ir aislando la dificultad. Pizarra lisa, ¿cuál es el objetivo? Primeros trazos. Quiero empezar de manera libre, en grande, en pequeño, sin marcar el espacio, ya conozco la letra, ya sé escribir porque sé usar el alfabeto móvil y es el inicio del trazo. Siempre voy a tener el alfabeto móvil delante como guía. Normalmente nosotros recomendamos trazar en el aire y luego escribir, ¿no? Por ejemplo, pues hemos cogido la letra que la niña ha querido, es una A, es una niña que se llama Adriana, con lo cual ha cogido su letra, la ha trazado en el aire y luego ha tratado de escribirla. ¿Vale? Esta es, por tanto, pizarra lisa. Pizarra de cuadrícula. Marco el espacio. ¿Cuál es el objetivo de esta pizarra de cuadrícula? El objetivo es que yo cojo esta letra, la letra que quiero o la letra que queremos trabajar, la coloco delante y ellos van a tener que escribir, rellenar en la cuadrícula con esta letra. El objetivo de esta actividad es, 1, empiezo a marcar el espacio más pequeño y 2, toma de conciencia de mi producción. Cuando han terminado, no hace falta que llenen toda la pizarra, cuando se sientan ya cansados, hay que reflexionar. ¿Cuál de todas estas es la que se parece más a la que has puesto? Esta. ¿Y por qué? Porque la he cerrado bien arriba, porque he hecho el rabito, etc. Reflexiono esta autoevaluación del trabajo y marcaría la letra que se parece más al modelo. ¿De acuerdo? La pizarra de doble línea, que lo que busca es colocar las letras y entender cuáles suben, cuáles bajan y cuáles están en el medio. ¿De acuerdo? Estas actividades buscan reflexionar sobre cómo se construyen las letras, pero no yo te lo digo, sino que tú lo piensas, y van juntamente con las actividades de clasificación. Y por último están la pizarra de pauta doble, en la que ya el niño escribiría sin el modelo del alfabeto móvil. Hasta aquí esta parte de contenido. Dejarme, antes de entrar en preguntas, que veo que ya hay unas cuantas, simplemente os recuerdo que si tenéis preguntas tenéis que canalizarlas en un apartado que pone preguntas y respuestas. Dejarme que os explique qué os podemos ofrecer en relación a lectoescritura Montessori. Tenemos 2 cursos Montessori. Uno son sucesivos, uno viene después del otro y os explico qué encontráis en cada uno. El primero es aprender a leer con Montessori, es en el que vamos a trabajar todas las áreas prelectoras, vamos a trabajar desarrollo del lenguaje, áreas prelectoras, inicio de la escritura cognitiva y inicio de la lectura. Este es un curso si estáis con niños en etapas prelectoras o si tenéis niños que aún no saben leer. ¿De acuerdo? La segunda parte es aprender a escribir con Montessori, en el que vamos a trabajar en mucho detalle todo el área de la escritura cognitiva,
de la escritura manuscrita, vamos a acabar de trabajar lectura, vamos a trabajar escritura manuscrita y sobre todo vamos a trabajar muy en detalle toda el área de la comprensión que aún no hemos hablado a través de las cajas gramaticales. Este es un curso si vuestros hijos o vuestros alumnos están en un principio de educación primaria o están en un final de educación infantil, o si ya habéis hecho el primer curso, porque es la continuación. Los dos juntos veríais todo el proceso que os he marcado, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan estos cursos? Estos cursos tienen fecha de inicio, fecha de finalización, son 6 semanas de formación cada uno, en el que vamos a ir pasando por distintos bloques y funcionan a 2 niveles. Un nivel es toda la información colgada en una página web con vídeos, materiales de lectura, etcétera, que os conectáis cuando vosotros queréis. Y después hay 5 seminarios de 1 hora y media en las que nos juntamos, en ese caso sí que nos vemos, son súper prácticos para resolver dudas, yo os propongo ejercicios, etcétera, etcétera, para consolidar toda la información que tenéis en el blog, ¿de acuerdo? Como mucha gente me pregunta, María, ¿pero en qué días son los seminarios? Pues bueno, como tenemos gente desde todos los lares, lo que hacemos es que el día que empieza el curso yo os mando un mail con un doodle para votar y podéis votar la opción que preferís y normalmente la mayor parte de gente le va bien y a los que no siempre tenéis la grabación, ¿de acuerdo? El lunes 25 empezamos el número 2, el de escribir, así que si os interesa, encantados de contar con vosotros. Os voy a dejar los enlaces de los 2 cursos mientras escribís y pensáis vuestras preguntas y algún enlace más que estoy convencida que os puede interesar. En cualquier caso, muchísimas gracias por haberme acompañado y estoy a vuestra disposición. Mientras vais escribiendo preguntas, dejadme que os busque estos enlaces para que os los pueda colgar en chat. Vale, vamos allá. Vale, esta es nuestra página. Yo os enseño cosas. Mirad, si vais a cursos lectoescritura, aquí encontráis el curso 1, hay el de escribir, que es el que empezamos el próximo lunes. Y aquí y el otro os lo cuelgo también. Este es el de aprender a leer, la primera parte, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más? Aquí, blog. Si entráis en blog y filtráis por Montessori, os lo dejo ya filtrado, encontraréis un montón de información que podéis consultar también. Y en el apartado vídeos, ya os lo cuelgo, también encontraréis información. Por último, yo siempre lo hago, pero es que realmente no tengo ningún interés especial, pero es que a mí me resulta muy práctico. Os voy a colgar el enlace de nuestro tablero de Pinterest en las que tenemos toda esta información que os acabo de explicar, pero además está ordenada y ampliada con cosas de gente que nos resulta interesante. Por tanto, si tenéis Pinterest, os comparto pantalla, mirad, ¿veis? Tenemos todos los pins. Este es el de escritura, que os lo dejo por aquí por si os interesa. Y a ver si lo encontramos. Y un poquito más abajo de estar. A ver. El de lectura que está por aquí. Así que, dicho todo esto, creo que ya no tengo muchos más enlaces que compartiros. Dejo de compartir y me voy directamente a preguntas y respuestas. Vamos allá. A ver, si tengo niñas que no tienen un buen manejo emocional y su hogar es un poco desestructurado, ¿recomiendas Montessori o alguna otra filosofía alternativa? A ver,
sabéis que las emociones están en el centro del aprendizaje, es decir, que si yo tengo unos niños que no están emocionalmente preparados para aprender, me da igual Montessori no sé, que Reggio Emilia, que Waldorf, me da igual, no va a funcionar. Entonces, es básico trabajar el manejo emocional, manejar las áreas emocionales. Si un niño está ansioso, si está triste, si tiene mucha rabia dentro, está muy frustrado, no vamos a conseguir sacar demasiado de él y por tanto yo, más que una metodología en sí, me enfocaría en el trabajo emocional primero y luego ya buscaría otras cosas, ¿no? Realmente decimos que para aprender necesitamos dos cosas, dos filtros hay que pasar para el aprendizaje. Uno es el atencional y el otro es el emocional. Entonces, si yo te escucho pero estoy súper mal y tengo esta amígdala hiperestimulada, cualquier intento no va a funcionar. Por tanto, yo más que una filosofía, yo recomendaría un trabajo emocional decidido. No sé si te ayuda mucho, pero... ¿Cómo se planifican las propuestas, actividades que se les presentan a los niños? Vale. En la metodología Montessori, el gran trabajo del guía es, por un lado, mantener el material ordenado y adecuado, por tanto, salvaguardar el ambiente, y por otro lado, la observación. En el método Montessori no hacemos todos lo mismo a la vez, sino que cuando decimos que el niño es el centro del aprendizaje, es que es de verdad que el niño es el centro del aprendizaje y por tanto, en base a la observación, hay una serie de rúbricas la maestra Montessori necesita entender el proceso y necesita observar al niño. En base a esta observación y al conocimiento del proceso va a presentar los materiales y el niño va a cogerlos o no, pero es en base a la observación. Entonces no es tanto una planificación para todos, sino es una observación. Y para que podamos hacer una buena observación necesitamos conocer bien el proceso. Una de las cosas que hacemos mucho, yo hago mucho en los cursos, por ejemplo en el curso de Aprender a Leer, es un curso muy completo que transita por todas estas etapas, no solo con los materiales Montessori, pero con muchos más materiales. Una de las cosas que les hacemos es que yo propongo casos e intentamos averiguar en qué etapa del proceso está. Pues este es el objetivo, ¿no? No es tanto la planificación global como la gran observación. Yo diría que ese es el punto crítico, conocimiento del proceso y la observación. Vale, soy maestra infantil y el ejemplo casa. ¿Deberías cambiarlo por otro como que no implique la duda? No. No debería cambiarlo por... Me gusta que me corrijáis, pero no me habéis corregido bien. Vale, es ortografía natural, ¿vale? ¿Y de dónde vengo? Yo voy a venir del sonido, ¿sí? Vengo del sonido y el ejemplo casa. Yo vengo del sonido, he venido del sonido, presento las lijas que corresponden a los fonemas, no son todos de acuerdo, y luego paso por lectura y después de lectura paso por escritura cognitiva y después paso por lectura. En el momento en el que yo veo la diferencia entre la K y la C es en escritura reglada y esto lo trabajamos en Montessori en lectura. En el alfabeto móvil me da igual que escriban casa con K, me da igual, ¿sí? Porque estamos hablando de escritura natural, ¿sí? Por tanto, aquí lo que busco es, uno, la segmentación fonémica de la palabra y el reconocimiento de la grafía que representa este fonema. Ya está, me da igual, como si en queso me escriben ceso con C, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que estoy buscando, estoy trabajando desde el lenguaje, construcción del lenguaje, y de aquí, evidentemente, como no hablamos y escribimos a la vez, voy a necesitar un paso intermedio. ¿Y este paso intermedio cuál es? Este paso intermedio es todas las actividades que vamos a hacer de escritura reglada o escritura ortográfica, que los trabajaremos cuando ya hemos pasado la escritura cognitiva y ya estamos decodificando. Entonces nos vamos a meter con una serie de actividades como las bolsas de lectura, etcétera, en las que busquen trabajar estas anomalías del lenguaje.
Vale, es importante enseñarles a los niños escritura manuscrita porque es un tipo de letra que ya no se usa y no la veo importante enseñar, pero científicamente o no convencionalmente es importante. Vale, escritura manuscrita básicamente quiere decir escribir a mano, no qué letra escribo de la mano, ¿vale? No si escribo en letra imprenta o mayúscula obligada, sino que escribo a mano. Creo que sí es importante saber escribir a mano y sí es importante aprender a escribir a mano. El tipo de letra que presentemos no es importante, estoy de acuerdo. Neurológicamente sabemos que lo primero que hacemos cuando leemos es normalizar la palabra dentro del circuito visual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usamos, independientemente del tipo de letra que usemos, nuestro cerebro la normaliza. Con lo cual, si no queréis presentar una cursiva y queréis presentar una letra de imprenta, no hay ningún problema. Ahora, hacer todo el proceso con el mismo tipo de letra, básicamente. ¿Es necesario saber todos los fonemas para iniciar la escritura o se puede trabajar? No, es necesario saber todos los fonemas. No solo saber todos los fonemas, sino es necesario saber segmentar la palabra en todos los fonemas. Si no, no puedo escribir. Sí. Si no, ¿cómo voy a escribir? Voy a copiar, pero copiar no es escribir. En la pizarra de doble línea lo que hacemos son juegos de clasificación de letras. Lo que hacemos es buscamos cómo podemos agrupar las letras en función de su forma. Hemos aprendido el sonido, hemos aprendido que se corresponde con una grafía y luego vamos a enfocar nuestra atención en cuál es la forma de esta grafía. Entonces vamos a poder agrupar letras, vamos a pensar que hay letras que se quedan en medio, letras que suben hacia arriba, letras que van hacia abajo, etcétera, etcétera. No. Vale, Carla me pregunta, sí, estos cursos, si damos certificado, si al finalizar el curso hay un test, hay un examen y si pasáis, que quiere decir que habéis entendido todos los conceptos, que si habéis seguido el curso lo pasáis, digamos, no está hecho con mala intención, hay un certificado de obtención. Y por supuesto no es necesario estar en España para hacerlos, de hecho 50% de nuestros alumnos no están físicamente en España y por tanto sí, sin ningún problema, todo es 100% online. Y de hecho, para marcar los horarios de los webinars, etcétera, tenemos muy en cuenta los horarios no solo españoles. Vale, tengo un dilema porque aunque he ido siguiendo las pautas con los fonemas, las letras del hija, el alfabeto en la bandeja en la pizarra, a mi hija le motiva a hacer sus trazos libres y es fluida. Con el tema cole, 4 años, lo de hacer las láminas siguiendo puntos y trazos no le gusta, no me extraña. Se frustra un poco porque se sale de la línea. No quiere hacer esto, solo trabajar trazos libres. ¿Cómo puedo equilibrar? Tiene 4 años, es muy pequeña, es normal que no quiera hacer, ningún niño de 4 años debería estar haciendo para mí trazos, puntos, etcétera, etcétera, porque hay otras maneras absolutamente maravillosas de trabajar la motricidad que esta, pero bueno, esto es otro punto. Yo no me enfocaría. Yo personalmente no me enfocaría en ello. Es decir, puedes trabajar la motricidad, pues si ella ya tiene, además dices que ya has llegado hasta las pizarras, es decir, ya lo tiene adquirido, no le des mayor importancia. Yo no sobrecargaría porque en el cole ya la están sobrecargando con este tema. Vale. Pues dicho todo esto, me parece que ya no hay más preguntas. Sí, ¿podemos contar con este vídeo de nuevo? Vale, este vídeo os lo voy a mandar a vuestro correo electrónico y además y estará colgado en el apartado vídeos, aquí lo veis, en el apartado vídeos de nuestra web. Así que no os preocupéis porque podréis consultarlo tantas veces como queráis. Vale, ¿qué tipo de programas emocionales recomiendas para una clase de niños de infantil de 4 donde hay muchas peleas?
A clase de 4 años, que hay peleas, básicamente yo me enfocaría en autoconocimiento y en autocontrol, y habilidades de autoconocimiento en primer lugar y de autocontrol. No conozco muchos programas, pero no específicos, conozco programas globales de educación emocional en el aula, pero básicamente yo buscaría actividades de autoconocimiento y de autocontrol más que resolución de conflictos. Son muy pequeños, no tienen por qué haber llegado allí, no tienen ni que haber llegado a empatía en realidad, y probablemente lo que nos está diciendo es que faltan habilidades, sobre todo deben faltar habilidades de desarrollo del lenguaje también para poder expresarse, etcétera, etcétera, y faltan estas habilidades que les den un poco de pausa y de poder parar. Si quieres, escríbeme, Susana, un mail a maria@cuentosparacrecer.org y te paso referencias de programas globales de educación emocional. Os recomiendo, si os interesan los programas y queréis tener información súper fiable de programas globales de educación emocional, que consultéis una web que se llama CASEL. Es un organismo no gubernamental de Estados Unidos que se dedica a difundir todas las áreas, la importancia de la educación socioemocional, y valida programas. Y tiene unas tablas que las podéis consultar con programas, con todo lo que trabajan, etcétera, etcétera. Yo realmente creo que conozco programas, pero no estoy al día de los últimos que hay, y allí lo encontrarás. Sí, mi mail es maria@cuentosparacrecer.org. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado hoy aquí. Espero poder saludaros alguno en algún curso, y si no, saber que los viernes, es decir, mañana, colgamos los webinars de la semana que viene. Simplemente me queda deciros que cuando cierre las sesiones va a salir una encuesta de calidad, digamos, para conoceros un poquito más y poder adaptarnos también nosotros a los temas que ofrecemos, y os doy de antemano las gracias por ayudar a contestarla. Muchísimas gracias y nos vemos.